Sin embargo, esta vida genérica que propone Marx dice que es imposible, porque hoy en día lo que impera es el sistema capitalista, y no es que el sistema capitalista, en este caso las personas, se ven obligadas a trabajar en condiciones en las que no permiten desarrollar plenamente su capacidad productiva, es decir, realmente solo se someten a las acciones que dice el patrón y sobre todo a los medios que él les dice cómo se tiene que hacer algo. Aquí ya no ponen, en este caso, su creatividad o su productividad, porque realmente el trabajo es hecho por máquinas. Y estas máquinas, como tienen que, o más bien, los empleados como tienen que cumplir con una cierta cantidad de producción, los tienen que sacar en cuestión de tiempo. Aquí ya no ponen énfasis y enfoque en hacer algo. Dice que lograr trabajar para satisfacer las propias necesidades de los trabajadores, objetivos, a menudo trabajan para enriquecer a otros, es decir, trabajan para hacer rico a alguien más o para que, en este caso, el esfuerzo se vea bien remunerado, solo en este caso al patrón. Y dice que se sienten alienados, como bien lo dices, es la capacidad de no pensar por sí mismos o de no realizar lo que realmente ellos quieren o conforme a lo que ellos les gusta de sí mismos y de los demás, es decir, su esencia humana y, y su ser genérico, es decir, realmente empiezan a perder su creatividad y su esencia, es decir, ya no los distingue algo como personas, sino se ven como meras herramientas más que en cuestión de tiempo pueden ser reemplazadas por su patrón. Y al parecer es como si fuéramos Spider-Man, ¿no? Porque por una parte tenemos como esas dos personalidades. Una, la que realmente nosotros queremos hacer, imprimir nuestra personalidad, nuestra creatividad dentro de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Y por otra parte estamos sometidos a aquello que nos dicen que tenemos que hacer. Es decir, conforme a las redes que nos dice el patrón que tenemos que hacer, cuántas mercancías yo tengo que sacar por cuestión de tiempo, y es algo que realmente no compagino, porque realmente yo pienso algo que tengo que poner mi actividad, y por otra parte estoy impuesto a este tipo de trabajo en el cual me es remunerado una mala paga, pero que aún así lo tengo que realizar para sobrevivir. Y a su vez también el ser genérico nos dice que se refiere a la idea de que los seres humanos, en este caso recuerda que el otro era vida genérica y este ser genérico. También es un concepto de Marx que nos dice lo siguiente, dice, el concepto de ser genérico se refiere a la idea de que los seres humanos comparten una naturaleza común con iguales capacidades y necesidades básicas, independientemente de sus diferencias individuales. Marx dice que la nación en la sociedad capitalista impedía que las personas se dieran cuenta de su potencial, es decir, como bien lo decía Hayek del individualismo, cada persona tiene las mismas capacidades, tiene una naturaleza común que lo hace ser, en este caso, importante y relevante para la sociedad. Y si bien que a lo mejor no todos podemos saber todo y no todos podemos hacer todo, pero si bien podemos sacar un cierto tipo de actividad que también puede ser importante y relevante para la sociedad. Y a su vez dice Mark que esto el humano no lo ve porque realmente siempre está inmiscuido en su trabajo y esto hace que se alinee, es decir, solo seguir lo que realmente ya está impuesto y no criticar. Entonces, ¿qué queda? Dice, en una sociedad comunista, según Marx, que imaginaba como una etapa posterior al capitalismo, se aboliría la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, realmente Marx pensaba que en esos tiempos en el cual vivió y en el cual criticó el sistema capitalista, decía que las personas en algún momento se iban a, a dar cuenta de esto que estaba pasando, que se estaban alienando, que realmente su trabajo no era hecho con creatividad, que cada persona era importante y relevante para la sociedad y que cada uno tenía diferentes tipos de capacidades. Decía Marx que esto iba a pasar después de que se dieran cuenta de esto y se iba, en este caso, a proponer el sistema comunitarista, en el cual como bien lo habíamos destacado, no hubiera distinción de clases, la economía fuera repartida de manera distinta, la plusvalía otra vez fuera recuperada por los trabajadores y a su vez no hubiera sectores privados. Y sobre todo se hiciera un trabajo libre y creativo. Pero pues realmente esto nunca funcionó y nunca va a funcionar. Porque como bien lo dice el meme, la teoría que proponía Karl Marx, pues hace hincapié de, bueno, si todos tenemos en este caso las mismas posibilidades, pues no hubiera en este caso cierto tipo de países ricos. Y realmente fue una idea descartada y hoy se sigue descartando esta idea de Marx, porque realmente pues, a las personas lo que les importa es enriquecerse y sobre todo que solo se ve un sector beneficiado. Por otra parte, también un concepto importante es la mercancía, es decir, lo que se crea o lo que nos está diciendo Marx es que en todo lo que se enfoca es en la mercancía, es decir, en el producto que haga un determinado tipo de empresa. Y podemos tomar a la mercancía, o en este caso, o al producto que realiza como en una economía capitalista todo gira en torno a comprar y vender. En este caso, lo que se compra y que se vende, pues algo, la mercancía.
cosas como productos y servicios. La clave aquí es el valor del cambio, lo que significa que algo vale según lo que la gente está dispuesta a pagar por ello en el mercado y no tanto por lo útil necesario. Es decir, también una crítica al capitalismo es que hoy en día se hacen productos, la mercancía, pero este se le da un valor no porque realmente tenga ese mismo valor, sino porque las personas les damos un cierto tipo de valor que realmente lo hace algo importante o lo hace algo interesante o algo deseable para la sociedad. Y aquí un ejemplo de mercancía pueden ser los jugadores de fútbol. ¿Por qué mercancías? Porque si nos ponemos a pensar, o eso se me hace algo muy desorbitante, a pesar de que me gusta mucho el fútbol, es de los jugadores hoy en día la cantidad que ganan, inmensa por minutos, por segundos, en este caso, por mes y por año. Y aquí puse el ejemplo, el salario de Neymar de un jugador. Aquí, en este caso, lo que quiere llegar por la mercancía es que realmente se le da el valor a un cierto objeto o persona según lo que se le quiera dar. Y en este caso a Neymar se le está dando un cierto tipo de valor por jugar de la siguiente manera. Empezamos de arriba hacia abajo, en el cual, perdón, dice que el salario de Neymar por segundo es de 4,80 euros. Después son de 288 euros por minuto es lo que gana. Por hora gana 17.280 euros. Y así sucesivamente va generando hasta llegar en cuestión de millones. Es decir, que realmente esa mercancía se le da el precio que realmente ellos le quieren poner y realmente es un valor inmenso si lo ves. Entonces quiere decir que realmente a veces las cosas no es que tengan valor por sí mismas, como en este caso las mercancías, sino que realmente en este caso en el sistema capitalismo el empresario le va poniendo un cierto valor y es aceptado por las personas y a su vez a lo mejor este puede ser aumentado porque entre mayor demanda, pues más valor, el valor incrementa. Y realmente a veces quiere decir, no porque realmente las cosas tengan un precio elevado, quiere decir que tengan la importancia o la relevancia, sino que en lo que tenemos que enfocarnos, como bien dice en este caso una crítica, en este caso tiene que ser en lo útil o necesario que nosotros vayamos tener esta cosa. Y a lo mejor te ha pasado en ese sentido, cuando a lo mejor está algo de oferta y lo quieres comprar, a pesar de que no lo tengas que ser útil, o en este caso que sea necesario, pero como está de oferta y hizo una rebaja, dices, pues la voy a comprar. O en este caso que compres cosas que realmente no necesites, solo porque realmente la mayoría de las personas lo está comprando, o porque tiene un cierto tipo de valor caro que cuando lo ven las personas dicen, ay, está muy caro y está a cierto estatus, lo compras. Pero realmente lo que critica Marx es que realmente se le está dando un valor que realmente no tiene ese objeto y que realmente nos ponemos a pensar que eso debería generar el producto, o tiene que tener un precio mediante lo útil o necesario que realmente resulte en la vida cotidiana. Y por otra parte, eso pasa al fetichismo, es decir, nos dice lo siguiente en torno al fetichismo. Bueno, ¿qué dice el fetichismo? Pues nos dice que al momento que nosotros le ponemos un cierto precio a la mercancía, independientemente si es útil o necesario, esto genera un fetiche. ¿Y qué significa? Dice, es cuando las personas piensan que las cosas que compran tienen un valor magnífico, mágico más bien, en sí mismas, y no un valor que proviene del trabajo humano que se invirtió en tu acción. Es decir, realmente piensan que los objetos valen o tienen una cierta valía por sí mismos y aquí ya no se ponen a pensar en el esfuerzo, en la dedicación, en la vitalidad que puso alguien para realizar ese tipo de producto. ¿Por qué vitalidad? Porque realmente se lleva un cierto tiempo y un cierto sector de su vida que nadie más le va a recuperar como trabajador. Entonces dice que esto Karl Marx dice que afirma que dicho fenómeno ocurre debido a que las reglas del juego en la sociedad capitalista no hacen ver las cosas de esa manera. Es decir, que realmente no toman importancia como tal el producto. Más bien, quién hace el producto, sino lo que contiene el producto. Es decir, nos enfocamos si vemos un reloj de oro, decimos, ah, tiene oro y eso lo hace valioso por sí mismo. Pero si nos ponemos a pensar, pues el oro es valioso ¿por qué? Porque realmente el hombre le ha dado un cierto tipo de valor, no porque sea valioso en sí mismo. Y no nos ponemos a pensar, pero realmente la persona que consiguió el oro, ¿cómo le hizo? Realmente pues se tuvo que haber metido en un cierto tipo de mina o tuvo que haber bajado un cierto tipo de arriesgar su personalidad para conseguirlo. No nos ponemos a pensar ese tipo de cosas, sino vemos el fetichismo, es decir, de cómo está conformado ese producto y lo que realmente vale porque supuestamente tiene un valor en sí mismo por algo material. Y dice esto, según Marx, el valor de una propiedad tiene que ver con el tiempo y el esfuerzo de los trabajadores al imprimir. Es como te decía, realmente el esfuerzo o el valor de esto tiene que ser enfocado por el esfuerzo que hicieron el trabajador y el tiempo que le hayan dedicado.
Sin embargo, en el capitalismo los trabajadores no tienen mucho control sobre lo que hacen y no siempre pueden ver directamente la relación que existe en su esfuerzo y el peso de lo que producen. Es decir, realmente ellos solo se enfocan a trabajar y no tienen ese tiempo necesario para decir, pues realmente yo le dediqué mucho de mi tiempo y creo que también necesito, pues, que esto que yo hice sea bien remunerado. Y pues realmente dice según Marx que en este sistema capitalista, como las personas están alienadas y se ven como un trabajo, como una máquina más, no piensan en eso, sino que realmente solo producen, producen y producen y producen sin darse cuenta de todo el esfuerzo que conlleva realizar ese tipo de producto y sobre todo que tiene que ser valorado, su trabajo. Y a su vez, esto quiere decir, pues, como el, el meme del señor de la tienda que fue muy, muy viral, pero lo que quiere hacer referencia con esto que dice Mark es que realmente nunca se olviden del trabajador, sino que también en este caso, en este sistema capitalista que nunca va a pasar o que es muy difícil de que pase, que se tome en cuenta la vitalidad y la importancia que las personas imprimen en su trabajo. Que si bien a lo mejor lo hacen por necesidad, pero en cada uno de sus trabajos ponen el esfuerzo necesario y sobre todo tiempo y dedicación para que realmente llegue un producto bien hecho hasta las puertas de tu casa o que realmente solo tú des dinero por conseguirlo cuando no sabes de antemano cuánto tiempo se invirtió, cuántas problemáticas a lo mejor el trabajador llevó consigo su trabajo, pero realmente se esforzó por dar un buen producto. Es decir, que tomemos en consideración todas las posibles implicaciones que tiene al momento de que un trabajador realiza algo. Y a su vez, en este caso también Marx criticaba la moral tradicional y decía que hay algo que realmente en este caso, las reglas que están establecidas dentro de la sociedad, hay algo que realmente no cuadra, hay algo que realmente hace que se oprima, en este caso, a la clase baja o al proletariado. Y según Marx dice lo siguiente, no veía con buenos ojos las reglas morales de la sociedad. Pensaba que estas reglas a menudo eran usadas por las personas ricas y poderosas para mantener su riqueza y su poder. Es decir, que realmente pensaba más que Marx, perdón, que las reglas en este caso, o las costumbres hechas dentro de la sociedad eran elaboradas o eran seguidas o solo eran aplicables para las personas ricas y poderosas, para, en este caso, los empresarios. A su vez, también eso hacía que hubiera una lucha de clases, es decir, para Marx, el cambio real no proviene de hablar de moral o cambiar el comportamiento de los individuos, más bien, sino de cambiar las estructuras económicas y sociales, como le decía Marx, que proponía el sistema comunista en el cual no hubiera clases, la economía fuera para todos y todas, y sobre todo las clases sociales en este caso no hubiese. Realmente no es cambiar las reglas morales, porque si bien de cuentas esas reglas morales se van a seguir cambiando según Marx para beneficiar en ese cambio a los de élite o a los poderosos. Lo que realmente se necesita cambiar es la estructura económica o las estructuras sociales en las cuales no hubiera clases sociales y la riqueza fuera repartida entre todos. Si no hay eso, según Marx, realmente no hay un cambio significativo. Pero aquí también ten en cuenta que a lo mejor no se puede cambiar el sistema, pero sí bien se pueden hacer aberraciones. Es decir, realmente a veces en ocasiones eso suena muy fácil, pero pues está tan establecido este sistema que es difícil de cambiar o que es difícil que realmente las personas lo vean de otra manera. Lo único que se puede hacer es aberración. Es decir, si bien no puede ayudar a todos, pero sí puede ayudar a algunos. Y a lo mejor de esos algunos que ayude, pues puede en este caso a mejorar su economía. Eso también hay que darse cuenta de esto, que si realmente es un sistema que dices, bueno, es algo realmente que apoyo y algo que tiene mucho sentido, pero que realmente hoy en día pues es imposible de hacer, en este caso ayudar a todos o a todos. Y dice que en este caso la lucha de clases, donde los trabajadores se unen para combatir la explotación, es la clave para hacer que la sociedad sea más justa. Es decir, levantarse y criticar y no agacharse y ser siempre unos sometidos. Invita a los trabajadores, pero como te digo, pues esto entra mucho en cuestión porque, en primera, pues muchas personas viven al día con día y tienen sobre todo pues personas que mantener. Por otro lado, les pueden infligir miedo o amenazas de las cuales su familia también pueden ser dañadas. Que si uno puede decir, pues sí, que nos han dañados, pero en la vida real es muy diferente. La verdad, todo esto lleva consigo muy buenos argumentos de los cuales pues es posible y que realmente nos demos cuenta que hay algo que no cuadra dentro del sistema, pero realmente en la vida real es muy difícil que se lleven estos cambios porque, como te digo, solo es para un pequeño sector de la población y cuando ese sector se manifiesta, pues pierde ciertos este, ganancias económicas de las cuales pues muchas personas viven al día con día y pues no se pueden dar al derecho de dejar de trabajar. Por otra parte, también dice que la moral y la estructura, dice, Marx veía una conexión fuerte entre la moral de una sociedad y su economía.
En una sociedad donde algunas personas son muy ricas y otras son muy pobres, la moral a menudo justifica estas desigualdades. Es decir, que realmente para que haya un cambio en la moral y se tomen importancia en todas las personas, es que nuestro sistema económico mejore. Es decir, que tanto las personas se ven de la misma forma para que en este caso se respeten sus derechos y sus individualidades, perdón, y sobre todo su autonomía. Por otra parte, también la superación moral decía lo siguiente Marx. Afirmaba que en una sociedad comunista donde no hay clases sociales y todos son iguales, la moral tradicional ya no es necesaria, es decir, la que se impone o la que se sigue. Dice, la sociedad estará basada en la cooperación, la igualdad y la justicia. Al momento de que nosotros, en este caso, sabemos de antemano que la riqueza es repartida de una manera equitativa, no hay clases sociales y todos tenemos las mismas oportunidades, pues no sé si ya no se necesitaría como tal de reglas impuestas, sino que, como le decía Hayek, estaremos haciendo una comunidad espontánea en el cual damos importancia a cada una de las actividades que está haciendo cada individuo y estaría una comunidad de cooperación, de igualdad y justicia. Y por último, lo que pretende Marx es la realización humana. Dice, la ética marxista consiste en permitir que las personas vivan vidas plenas y libres, sin sentirse alienadas, separadas de su trabajo. Es decir, que realmente disfruten su trabajo, que sean remunerados y sobre todo que tengan la capacidad de elegir qué es lo importante. Y que sean tomados como personas que piensan, reflexionan y que cada una de sus ideas tiene relevancia e importancia que aporta dentro de esta sociedad. Y eso es lo que pretendía Marx con estas cuestiones morales, criticarlos porque realmente decía que solo seguían órdenes de un cierto tipo de sector y que realmente no beneficiaban a nadie. Y que en vez de que realmente cambiar este tipo de normas, lo que se tiene que hacer es cambiar la estructura económica. Por eso dice que la economía y la moral están relacionadas. Porque si cambia la estructura de cómo es que se siguen cierto tipo de reglas, por ende, la moral tiene que cambiar. ¿Sale? Porque es un nuevo sistema en el cual se van a según Marx, en este caso ya no se van a poner redes, sino que realmente las personas van a ver que cada trabajo que haga cada individuo van a valorarlo, no porque realmente el objeto tenga valor en sí mismo, sino porque realmente van a pensar en el esfuerzo que se llevó a cabo, en el tiempo que se puso para realizar un producto. Y lo que pretende Marx con este sistema comunista es que haya una realización humana, es decir, que la persona se sienta plena, se sienta a gusto y sobre todo se sienta bien física y emocionalmente, ¿sale? Espero que realmente este tema que haya quedado aprendido y sobre todo te haya gustado la explicación. Sin más, recuerda que puedes hacerme algún comentario, alguna duda para, en este caso, aclarártelo. Y pues sin más, me despido. Hasta luego.